Buenos días. Bueno, ahora vamos a como continuación del anterior vídeo, vamos a hablar de Al-Ándalus, la política, la sociedad y la cultura de Al-Ándalus. Una introducción vamos a hacer sobre la crisis y la monarquía del reino visigodo de Toledo, ¿no? Y en esas circunstancias, en ese proceso de crisis, de desmoronamiento de las estructuras visigodas, es cuando cuando entran los musulmanes a la península ibérica a partir del año 711 y en poco tiempo pues dominan casi todo el espectro peninsular, al menos de una forma sólida hasta el río Duero y el río Ebro. Luego hablaremos de cómo evolucionan las estructuras políticas dentro de Al-Ándalus, ¿no? El emirato, el nacimiento, el emirato dependiente, el emirato independiente, el califato de Córdoba, ¿no? Independiente ya de Bagdad, ¿no? De Ramán, Almanzor, bueno, los reinos de Taifas y demás. Bueno, y hablaremos finalmente de la sociedad y la economía. He preparado aquí una introducción que voy a leer directamente. Es como plantearía yo una introducción en un tema de este, si no sale este tema, por ejemplo, en la oposición, ¿no? Para profes de geografía e historia o bueno, si tuviéramos que explicar este tema a nivel académico, tuviéramos que escribirlo. Bueno, pues en la introducción lo que digo es que a finales del siglo VII vivimos esta crisis de la monarquía visigoda. Las disputas por el trono entre familias nobiliarias visigodas era la tónica dominante. Conspiraciones, muertes, asesinatos de reyes y la guerra civil, que durante 10 años, entre el 700 y el 710, por la sucesión de Witiza, enfrentó a varias facciones. Don Rodrigo se había apoderado del trono de una forma violenta a la muerte de Witiza en contra de los intereses de los hijos de Witiza y sus partidarios de la nobleza. Agilas II solicitó ayuda de Musa, ¿no? Que aceptó uno de los poderes asentados en el norte de África, que aceptó en el 711 y envió a Tarik, un lugarteniente, ¿no? En una primera expedición de reconocimiento. Es un lugarteniente, un general de Musa. Musa era el gobernador del Magreb, ¿vale? El visir o Walid. Perdón. De reconocimiento con la ayuda del preboste de la ciudad ceutí, ¿no? Del gobernador Don Julián. Atraviesan el estrecho de Gibraltar y derrotan a Don Rodrigo en la famosa batalla de Guadalete el año 711, la cual no se sabe todavía el lugar exacto. Se ha investigado, pero no se sabe exactamente el lugar. Una población cansada de la servidumbre facilitó el rápido camino a la expedición y la conquista de gran parte de la península ibérica. En ese año, Tarik conquista Córdoba y continúa su avance por el Guadalquivir. Musa, poco después, llega a la península ibérica un poco receloso de la rápida y del éxito que estaba teniendo Tarik, de la rápida expansión y la rápida conquista de las ciudades. Llega con un nuevo ejército y en una campaña militar rápidamente consigue hacerse con el poder de ciudades también como Málaga, Mérida, Jaén, Granada, alcanzando la capital y sede del poder central visigodo, Toledo, terminando de desmoronarse toda la estructura centralizada del poder visigodo, ¿no? Ese fue el golpe definitivo, digamos. El Ebro fue el siguiente objetivo y tras apoderarse de todo el tercio peninsular al sur del Tajo, conquistó Zaragoza, Tarragona, llegando a Pamplona. En ese año salieron llamados por el califa Omeya, que quería saber qué estaba pasando ahí, ¿no? Y bueno, de primera mano los llamó
a consultas y bueno, pues salen de la península ibérica bajo poder musulmán, que estaba ya bajo poder musulmán, ¿no? Algunos nobles visigodos lo que hacen es refugiarse en las montañas del norte de Asturias y otros comenzaron un proceso de conversión al Islam para mantener su poder, ¿no? Cambiaron hasta el nombre. Los Banu Qasi y bueno, toda esta gente era tradición hispano-visigoda y bueno, lo que hicieron fueron convertirse al Islam para mantener su dominio, ¿no? sobre las tierras que siempre habían controlado, antes con los visigodos, ahora con los musulmanes. A partir del año 622, como sabemos, ¿no? El origen de esta expansión por la península ibérica, como hemos explicado en el vídeo anterior, había surgido un nuevo movimiento religioso encabezado por Mahoma en Arabia, que en pocas décadas se había extendido por la mayor parte del Oriente Próximo y del norte de África. La nueva religión lo que hizo fue cohesionar social y políticamente todo el mosaico de pueblos y sociedades preislámicas en virtud de lo establecido en el libro sagrado del Corán, que recogía las revelaciones de Alá a Mahoma, además de un código de prácticas de la vida cotidiana. Estos elementos doctrinales, en principio sencillos, ¿no? Para la población, aunque luego tiene una gran complejidad, ¿no? Que derivó en las interpretaciones, de distintas interpretaciones en la fragmentación de la unidad religiosa, ¿no? Condujo estos elementos doctrinales sencillos para la población a la que llegaban facilitó una rápida expansión de los musulmanes que les condujo a principios del siglo VIII a las puertas del reino visigodo de Toledo. El impulso conquistador, la entrada en Europa a través de la península ibérica, fue frenada en el año 732 por Carlos Martel, aquel jefe, aquel mayordomo de la Casa Real del Imperio Merovingio, de los francos. Tras la conquista de la península ibérica comenzó un proceso de gradual islamización del territorio y de la población. Se incorporó a la comunidad política musulmana con el nombre de Al-Ándalus. Al-Ándalus fue un emirato dependiente entre el año 711 y el año 756, dependiente del imperio islámico de los omeyas de Damasco, ¿no? Era una demarcación de la provincia del Magreb, ¿vale? Al-Ándalus. Se fija la capital en Córdoba, que era el centro político musulmán en la península, y la residencia del valí. Eran los valíes, ¿no? Que antes me he quedado un poco en blanco, no sabía cómo nombrarlos. El valí, ¿vale? Hubo enfrentamientos entre los árabes, que como hemos visto en el episodio anterior, dentro de la sociedad musulmana eran la élite en aquellos años, y los bereberes, que eran tropas con un carácter muy levantisco, eran tribus y tenían ese carácter levantisco y se sentían discriminados. Además fueron enviados a las marcas, ¿no? A los territorios fronterizos, a los territorios marginales, ¿no? Para que se asentaran allí y controlaran, ¿no? Los reductos cristianos que pudieran quedar, ¿no? Los reductos visigodos tras la rápida conquista. Entonces esto llevó a enfrentamientos desde un primer momento de consolidación, los bereberes sobre todo, que eran los más levantiscos, pero también otros componentes musulmanes de segundo orden, por debajo de los árabes, estuvieron en una permanente rebelión en este siglo VIII. También existió cierta resistencia a la islamización de algunos sectores hispano-visigodos, pero bueno, finalmente todos, parte de la aristocracia visigoda, se refugió en las montañas del norte, ¿no? En la zona de Asturias, y bueno, aquí sucedió la batalla de Covadonga. Para los cristianos la batalla de Covadonga, mítica, y es el inicio de la
conquista de los territorios arrebatados por los musulmanes. Para los musulmanes fue una simple escaramuza de unos cuantos poderes militares cristianos. A partir de la mitad, eso según las fuentes, ¿vale? Es curioso leer las fuentes de un lado y de otro. Es un trabajo de historiadores, leer fuentes de un lado, leer fuentes de otro y llegar a una serie de conclusiones. Y también es un trabajo que le tenemos que transmitir a los alumnos, ¿no? Que las fuentes hay que tener criterio para valorar lo que dicen en ellas y bueno, para saber que estaban escritas por unas personas determinadas, por una o por unas ideas o por unos poderes, ¿no? Que les obligaban o les mandaban el encargo de escribir, en este caso, de escribir la batalla de Covadonga. A mediados del siglo VIII, seguimos, los omeyas fueron aniquilados por los abasíes, que los relegaron del poder, ¿no? en Damasco. Y además trasladaron la capital de Damasco a Bagdad, fundaron una nueva ciudad. Abd-ar-Rahman, el único omeya de la familia omeya que consiguió escapar y tomó el control de Al-Ándalus. Llegó al Andalus y tomó el control, la parte más occidental de todo el imperio musulmán que habían montado los omeyas y que a partir de ese momento habían copado políticamente los abasíes. En el año 756 se proclama, dando pasos, ¿no?, a independizarse de los abasíes, ¿no?, se proclama el Emirato Independiente, que es una secesión de la provincia, pero que sigue reconociendo la primacía religiosa del califato abasí, ¿no?, de los abasíes. Entonces, bueno, independencia política no religiosa. Lo hemos visto, el Islam aúna poder político, religioso, doctrinal, jurídico, bajo el manto de la religión. En este caso, el califa cumplía la función de máximo representante de la religión. Entonces, bueno, pues el emirato lo que hace es seguir reconociendo esa autoridad religiosa por parte de los abasíes. Hay un periodo de auge de Al-Ándalus que comprende la mitad del siglo VIII con ese emirato independiente y hasta el siglo IX. Es un periodo de auge económico y de impulso a la islamización de los pueblos de tradición hispano-visigoda que ocupaban la península ibérica. Hubo rebeliones periféricas como los Banu Qasi en la zona del Ebro de Omar Ben Hafsun, por ejemplo, también, y hubo un aumento de la presión de los nuevos reinos hispánicos que se estaban configurando, aquellos poderes hispano-visigodos que se habían refugiado en las montañas del norte, ¿no?, que tenían también cierta influencia, recibían cierto influjo de los francos, que habían parado la extensión musulmana, y bueno, pues se estaban organizando en reinos. El reino de Asturias fue el primer reino cristiano, que veremos más adelante en un vídeo posterior. Y bueno, pues los musulmanes ya empezaron a sentir esa presión, ¿no?, de expansión, de recuperación del territorio que había sido invadido por los musulmanes, y se resistían a esos procesos de islamización, consolidando un poder periférico por parte de algunas familias poderosas de esa tradición aristocrática visigoda. Los que no se convirtieron y pudieron huir se refugiaron en aquellas zonas marginales, ¿no?, para las antiguas estructuras visigodas, ¿no?, lo más limítrofe. De allí organizaron el reino de Asturias y fueron cada vez expandiéndose y consolidando otros reinos más amplios. Eso lo veremos en un vídeo posterior. Ahora vamos a centrarnos en la historia de Al-Ándalus. El califato de Córdoba, a partir del año 929, Abd-ar-Rahman III accede al emirato entre una serie de revueltas internas, ¿no? Hubo un episodio de destrucción parcial de la ciudad de Córdoba, la capital del emirato.
aparte del hostigamiento exterior de cristianos y también de musulmanes, ¿no? Y lo que pretendía Derramán III era reforzar su autoridad, por lo tanto proclamó el califato de Córdoba, es decir, ya tenía el poder político, independencia política con el emirato, y lo que hace ya es independizarse totalmente de los poderes de Bagdad y proclama el califato. Tiene también el poder, hay una ruptura religiosa. Esto contribuyó también a la fragmentación del mundo musulmán de una manera bastante determinante. Al final de las rebeliones, los reinos cristianos fueron fiscalizados, ¿no? Obligados a pagar las parias, ¿no? Los tributos, y se organizó una flota para contener a los musulmanes rivales, ¿no? Que también presionaban esas fuerzas centrífugas, ¿no? Y exógenas. Se organizan una serie de marcas fronterizas, ¿no? De zonas fronterizas reforzadas en el norte de África, y hay una centralización de los poderes mediante la figura de los valíes, ¿no? Se crea la ciudad de Medina al-Zahara, una maravilla, se puede visitar las estructuras que quedan en pie en las afueras de Córdoba. Y se consolida al-Zahara como el centro de poder y de la cultura de aquel califato recién estrenado, el califato de Córdoba. Hay un desarrollo de un sistema burocrático potente que es necesario para organizar un poder centralizado y un poder fuerte. Hay un desarrollo también económico significativo en torno a la agricultura, bastante desarrollada, ¿no? Para lo que era la agricultura de la época, por ese sistema de riegos, que habían desarrollado, y también existía económicamente un desarrollo importante del comercio. Hisham II, el tercer califa de Córdoba, era hijo de Al-Hakam II, que fue el segundo califa, ¿no? A finales del siglo X destacó también junto a él la figura de hecho se consideraba como una especie de poder simbólico que había perdido el poder efectivo, que estaba en manos de un caudillo militar muy conocido, Almanzor, que era el verdadero poder de Al-Ándalus, y que manejó a este califa, Hisham II. Llevó a cabo unas victorias varias, racias, contra los reinos cristianos, muy poderosas y muy importantes para consolidar su poder. Muere en el año 1031 y aquí asistimos, con la muerte de Almanzor, a la desintegración del califato de Córdoba, ¿no? Aumenta las tensiones entre las distintas etnias, que ese mapa de etnias musulmanas que en teoría debían de tener un mismo carácter, ¿no? Como marca la doctrina musulmana, ¿no? Un mismo componente social, una homogeneización, pero de hecho estaban totalmente enfrentados unas etnias con otras, también en los territorios, ¿no? Esa fuerza territorial que acabaron configurando las taifas que vemos a continuación. Abdelmelik, el hijo de Almanzor, no pudo contener la disolución del califato. No tenía nada que ver con su padre, tenía menos capacidad, ¿no? A partir de ese año se conforman una serie de taifas de poderes periféricos de Córdoba que designaron un mosaico de reinos pequeños alrededor de las ciudades de importancia, ¿no? Lideradas por gobernadores del antiguo aparato administrativo del califato, ¿no? Se hacen fuertes viendo la debilidad y se configuran estas taifas, estos reinos autónomos dentro de todo el mosaico de ciudades de Al-Ándalus, ¿no? Del califato de Córdoba, que se había desintegrado.
Las taifas tenían una gran debilidad política, militar, frente a los reinos cristianos, y ahora eran las taifas las que empezaban a pagarle tributo a los reinos cristianos para mantener su integridad territorial y de alguna manera para evitar ser atacados y ser saqueados. Los reinos cristianos, no obstante, siguieron avanzando y en el año 1085 realizan una importante y simbólica conquista a la ciudad de Toledo, es decir, la línea fronteriza entre los poderes musulmanes y los poderes cristianos baja del Duero al Tajo. Se conquista la ciudad de Toledo, que ya nunca dejaría de estar en manos cristianas a partir del año 1085 de la mano del rey Alfonso VI, rey de León y Castilla en aquel momento. Esto marcó un hito, como decía, y las taifas lo que hicieron fue pedir auxilio a los almorávides, que era un poder que estaba asentado muy fuerte en toda la zona de Marrakech, que controlaba las rutas caravaneras de todo ese ámbito occidental islámico del Magreb, y acuden ante esta situación política. Los almorávides acuden, pero no acuden a ayudar, acuden a quedarse con el poder, ¿no? Era una serie de tribus, una base muy ortodoxa, una lectura muy ortodoxa del Islam. Además, en todas esas zonas seguía la tradición tribal bereber y se configuró un gran reino aunando las taifas, ¿no?, con sede en Marrakech. Como decía, derrotaron estos almorávides, derrotaron a los cristianos en Sagradas en el año 1086, un año después de la conquista de Toledo, incorporando lo que quedaba de Al-Ándalus, todas las taifas de Al-Ándalus, del Tajo hacia el sur, a su imperio. No consiguieron recuperar Toledo, como comentaba antes, y en Valencia sufrieron una derrota también importante, auspiciada por el ejército del mercenario Rodrigo Díaz de Vivar. Era cristiano, pero a veces trabajaba también para los musulmanes, Díaz de Vivar, según los estudios hechos, aunque de él se ha hecho una figura mítica, ¿no? Pero bueno, Díaz de Vivar lo que era un mercenario. Los mercenarios son señores de la guerra en aquella época y en época contemporánea también, que están al servicio de quienes le pagan. Tan sencillo como eso, ¿no? Los ejércitos de fortuna que llaman y demás. Bueno, seguimos. A mediados del siglo XII, los almorávides sufrieron un colapso, resurgiendo las taifas, de nuevo, las segundas taifas. Los reinos cristianos lo que hacen es aprovechar para ampliar sus tierras, sus territorios, ¿no?, para avanzar en esa conquista. Hubo una nueva llamada por parte de las taifas a los poderes del norte de África, que ahora estaban en manos de los almohades, que habían configurado en la misma zona, más o menos, con centro en Marrakech. Habían echado a los almorávides y se habían hecho con el poder. Los almohades eran más ortodoxos, más intransigentes en cuestiones religiosas, pero seguían manteniendo ese componente tribal, levantisco, guerrero, y bueno, al frente de los almohades la figura más importante es Ibn Tumart. Alcanza las costas peninsulares en el año 1147 y los últimos almohades de Mallorca fueron derrotados en el año 1231. El cenit de su poder, el punto álgido, fue tras la batalla de Alarcos en el año 1197, derrotados en la mítica batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, donde una victoria de una coalición de cristianos marca el inicio del colapso de los poderes almohades. A mediados del siglo XIII, marcadas por las conquistas de Fernando III, ¿no?, el gran artífice de esa coalición de reinos cristianos que vencen en las Navas de Tolosa a los poderes almohades, y de la mano también de Jaime I el Conquistador, rey
rey de Aragón, dejaron el reino nazarí de Granada como el último representante del Islam en la península. En esos momentos el reino nazarí de Granada abarcaba desde la zona de Algeciras, Jaén, una parte importante de la provincia actual de Jaén, Málaga, Granada y Almería. Eso es el último reino musulmán, el último poder musulmán. Los terceros reinos de taifas tienen una corta duración entre el año 1231 y el año 1238. Algunos almohades, tras la batalla de las Navas, se declaran independientes, siguiéndoles otros señores andalusíes, ¿no? Otros poderes, otros aristócratas andalusíes. La taifa más importante en este tercero reino de taifa era la taifa de Murcia, dominada por Ibn Hud, que expulsó a los almohades en el año 1231. Finalmente, Jaime I y Fernando III, rey de León y de Castilla y rey de Aragón, dejaron como única presencia a los nazaríes en Granada. Como comentaba, que es un linaje, los nazaríes es un linaje sirio que ocuparon lo que os he comentado, desde Tarifa hasta el Cabo de Gata, toda esa extensión territorial, penetrando hacia el interior. ¿Y cómo se configura el reino nazarí de Granada? A partir del año 1238, Muhammad I es el primer rey nazarí. Entre el año 1238, siglo XIII, 1273, se reconoció vasallo de Castilla, ¿no? En ese horizonte feudal se reconoce vasallo de Castilla en su ofensiva contra Jaén, Sevilla o Tarifa. Lo que facilitó ese vasallaje, lo que hizo fue facilitar la pervivencia del reino hasta el año 1492, hasta el 2 de enero de 1492. Muhammad II, entre el año 1273 y el año 1302, pretendía Tarifa a cambio de su ayuda y vasallaje, pero no fue entregada finalmente. Se declara una guerra, los benimeríes apoyan a Granada, que mantuvo mucho tiempo, ¿no? Lo que es más o menos hoy la zona de Granada y Almería. En el siglo XIV hubo una crisis interna muy grave del reino y todo el siglo XIV estuvo dominado el reino nazarí por una serie de luchas internas constantes, también externas. A veces estaban apoyados por la nobleza castellana contra su rey y otras con racias, se llevan a cabo treguas, alianzas, pero bueno, el siglo XIV fue un siglo de constante conflicto, lo que influyó decisivamente en la desintegración y en la conquista final del reino de Granada por parte de los poderes cristianos, ya en el año 1492 con los reyes católicos. El último rey del reino nazarí fue Boabdil, que estuvo también en guerra con sus familiares por el trono, en guerras constantes, ¿no? Otros reyes importantes con su tío, especialmente Mulhacén, ¿no? El pico Mulhacén lleva su nombre, ¿no? Muhammad III, Nas, Ismail I, fueron de los últimos reyes, ¿no? Lo voy a citar así, Muhammad IV. Castilla tomó Algeciras en el año 1344, ya casi a mediados del siglo XIV, y bueno, como comentaba, toda esta serie de guerras civiles, de enfrentamientos internos, dieron lugar al colapso del reino nazarí de Granada. ¿Cómo era la sociedad andalusí? Bueno, pues tras la conquista de Al-Ándalus pasó a ser una provincia más, gobernada por un valí, un delegado del califa de Damasco. En el Emirato Independiente, el emir fue la máxima autoridad política, que estaba supeditado al califa en cuestiones religiosas todavía, pero de alguna manera también vinculado políticamente, porque la religión y la política se mezclan en el Islam, al califa de Bagdad, de los abasíes,
Abderramán III se proclama califa, da un golpe definitivo de independencia, ¿no? Declarando el poder absoluto, tanto religioso y político, en todo Al-Ándalus. Tras la muerte de Abderramán III, Almanzor lleva a cabo unas importantes victorias, pero el califato acaba desmoronándose. Bajo los emires y los califas, la administración estaba dirigida por un hajib, que era una especie de primer ministro, con atribuciones militares y de hacienda. Luego estaban los visires a las órdenes del hajib, que eran los ministros, y en el califato existía la kitaba, que era una especie de cancillería para asuntos de correspondencia, ¿no? Para manejar la correspondencia era la infraestructura de comunicaciones más importante, requería de una gestión eficiente, ¿no? Las comunicaciones en todo un amplio territorio que tardaban días en llegar los mensajes debían de ser lo más eficientes posibles y era tan importante como una burocracia sólida para llevar a cabo una gestión eficiente del Estado, el Estado fiscal, como llaman muchos historiadores al Andalus, ¿no? Pues esta esta cancillería, ¿no? Una especie de ministerio para tratar estos asuntos de correspondencia, asuntos fronterizos, para ejecutar decretos y para recoger reclamaciones. El cadí era la máxima autoridad judicial, ¿vale? En función de las leyes islámicas y impartía justicia en nombre del califa. En la administración territorial, bueno, pues el califato estaba dividido en coras, demarcaciones o provincias al cargo de un valí. Muchas de estas coras fueron las que se transformaron en taifas, ¿no? Y estos valíes fueron los que se hicieron nombrar reyes de esas taifas, ¿no? Máximos dirigentes de las taifas. Y luego estaban las marcas, que eran las zonas fronterizas. Estaba la marca superior, que se estableció en el año 767, la marca media, en Toledo, ¿no? En el Tajo, y la marca inferior se estableció en la ciudad de Mérida. Luego, más en el noreste estaba la marca hispánica, ¿no? Que fue una atribución, digamos, de los poderes francos, ¿no? Para controlar a la expansión islámica. La sociedad en general era muy heterogénea, basada en la familia y patriarcal, ¿no? Había sobre todo una importancia de la vida de las ciudades, aunque había zonas rurales, ¿no? Demarcaciones rurales. La sociedad andalusí estaba muy vinculada a la ciudad, ¿vale? Y también, por tanto, tenía un peso importante en la economía mercantil y artesanal. Esto en cuanto a los aspectos generales. La población urbana estaba concentrada principalmente en el Valle del Ebro y en el Valle del Guadalquivir, además de Las Vegas valenciana. Las mesetas estaban poco pobladas y la población rural estaba asentada en torno a importantes latifundios. La minoría árabe dirigente estaba asentada en el Valle del Guadalquivir y era propietaria de los grandes latifundios de la zona. Los bereberes, que habían tenido, era el núcleo, la etnia principal dentro de la conquista, estaban marginados, ¿no? A las zonas más periféricas, al igual que los eslavos, ¿no? Que eran minoritarios y bueno, se dedicaban principalmente a las actividades ganaderas, aunque finalmente muchos de ellos acabaron abandonando esa actividad y las tierras, ¿no? Volviendo a sus tierras de origen. Los eslavos formaban parte del ejército o de la administración, llegaron a tener cierta importancia esta minoría dentro de Al-Ándalus. Eslavos, ¿vale? Del sureste de Europa, procedentes del sureste de Europa. Y luego estaban los hispanogodos, ¿no? La población hispanogoda era la mayoritaria,
estaban formados por muladíes, que son los conversos, ¿no? Los cristianos que se convertían al Islam, y los mozárabes, que eran los que formaban parte de los dimíes, que llamaban los musulmanes, los que pechaban para mantener sus costumbres y sus tradiciones y sus tierras, ¿no? Los cristianos en tierras musulmanas. La agricultura estaba basada en la tríada mediterránea, ¿vale? Aunque introdujeron mejoras en sistemas de regadío, ¿no? Son muy conocidos, ¿no? Los sistemas de acequias, de reparto de los riegos y demás. Se introdujeron nuevos cultivos muy provechosos en términos económicos, como los cítricos o el algodón, y hubo un importante desarrollo en esta época de la ganadería ovina. El comercio y la artesanía era lo más destacable en la economía andalusí. La artesanía textil era uno de los productos con los que más se comerciaba con Oriente, porque Al-Ándalus tenía una importante marina mercante. La moneda, que tuvo mucha importancia no solo en Al-Ándalus, sino que sirvió como moneda, ¿no? Dentro de una parte importante del espectro musulmán y también en zonas cristianas, era el dinar de oro. Y, como comentaba, era una especie de moneda que tenía valor internacional. El legado cultural, con base en el Corán, bueno, pues ya lo hemos comentado en vídeo anterior, ¿no? El arte, las mezquitas, palacios, alcazabas, que ha llegado hasta nuestros días, como la mezquita de Córdoba, la alcazaba de Málaga, la Alhambra de Granada, la Torre del Oro, el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Y bueno, la cultura islámica, hemos comentado que tuvo especial importancia, desarrolló de una manera importante y magistral la literatura, hubo un desarrollo del pensamiento filosófico. Averroes fue uno de los cordobés, fue uno de los filósofos más importantes de la época, de la música, del derecho. Las escuelas jurídicas islámicas estuvieron también asentadas, los malaquíes estuvieron asentados en tierras andalusíes. Y la poesía popular, muy importante también. Bueno, en esta diversidad social y religiosa se establecieron poderes musulmanes que en principio dependían de los abasíes de Bagdad, pero poco a poco fueron independizándose. En primer lugar, fundaron el Emirato, que tenía independencia económica pero no religiosa. Más adelante el califato acabó desintegrándose por esas luchas internas, por la presión externa también de los reinos cristianos, y bueno, configuraron los reinos de taifas. Estos reinos de taifas, viéndose amenazados por los poderes cristianos, lo que hicieron fue pedir ayuda a los almorávides de Marrakech, ¿no? Un poder musulmán que se había establecido en aquella zona del oeste del Magreb, y llegaron a la península con intención de incluirla en su imperio, como así hicieron, ¿no? Y poco a poco el imperio almorávide se desmorona, se fundan unos segundos reinos de taifas que, amenazados, vuelven a repetir el mismo proceso. Piden ayuda a los almohades, que eran los que habían sucedido a los almorávides en aquellas zonas magrebíes en torno a Marrakech, que controlaban las rutas caravaneras de tráfico de oro y de esclavos. Principalmente los almohades, más ortodoxos que los almorávides en cuestiones religiosas, establecen un poder bastante fuerte, consiguen alguna victoria importante como Alarcos, pero los poderes cristianos ya eran muy fuertes. Además se había dado la vuelta, ¿no? Ahora eran ellos los que recibían tributos de una parte importante de esas taifas, de esas coras, de esas demarcaciones, que pagaban para no ser atacados. Se habían coaligado para hacerle frente a los poderes musulmanes, los ejércitos de los reinos de León y Castilla y de Aragón principalmente. También participó en menor medida Navarra, y bueno, consiguieron una victoria. En primer lugar, la conquista de Alfonso VI
de la ciudad de Toledo marcó un hito y a partir de ahí, bueno, pues fueron ampliando territorialmente sus dominios entre la corona de Aragón y de León y Castilla principalmente, se iban repartiendo y en la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa marcó un hito, los almohades empezaron a desintegrarse hasta que el último poder almohade creo que fue en la zona de Mallorca, si no me equivoco, ya en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, conquistados por el reino de Aragón, fueron expulsados de allí. Al-Ándalus supuso, por tanto, un importante puente entre dos mundos, con un auge cultural que dejó un pozo que llega hasta nuestros días, legado material y cultural. Es la etapa final andalusí, es una etapa de auge del fanatismo y del oscurantismo, como pasa en muchos procesos históricos cuando se está desmoronando un poder o una idea, ¿no? La última luz que precede, o sea, lo más oscuro precede siempre a un nuevo momento, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Y bueno, en cuanto a la bibliografía, yo he utilizado a Manzano, la historia de las sociedades musulmanas, es la obra que utilicé en su día, cuando estudié el Islam en la facultad. Guichard y Torre, Esplendor y fragilidad de Al-Ándalus, es una obra también muy importante y bueno, siempre menciono en temas de edad medieval el recurso mediático de la Sociedad Española de Estudios Medievales, medievalistas me parece que se llama la página, y bueno, ahí encontramos un montón de recursos y de artículos y de estudios rigurosos muy importantes y que nos pueden servir de ayuda a la hora de elaborar, de trabajar estos temas de la Edad Media que son bastante complejos. Y nada más. Con esto termino los temas del Islam. Muchas gracias a todos. Adiós.